Hola, ¿qué tal? Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú buscan precisamente eso. Usted ya lo sabe, acercarle sus derechos porque es información que usted necesita conocer y que usted necesita manejar, como por ejemplo el saber cómo acceder a la información que nos concierne, nos involucra y que de alguna manera nos afecta. Hoy vemos dos casos en el programa, el de una madre de familia que quería conocer el perfil profesional del director del colegio de sus hijos y el de un ciudadano que pasó todo un proceso para cambiar un dato de su ficha del RENIEC, el de su estado civil. Hoy en Tus Derechos, acceso a la información y apunte esto, autodeterminación informativa. Soy Rocío Aliaga, bienvenidos. Todos en algún momento hemos tenido necesidad de acceder a la información, sobre todo a la información que estimamos como pública. Pero, ¿qué pasa cuando el dato o documento que requerimos se encuentra en los límites de la definición? El derecho de acceso a la información se refiere al derecho de toda persona a conocer lo que concierne a los asuntos públicos y a acceder a sus datos personales que se encuentren en posesión de la administración pública o de terceros. De ser imposible dar con esa información, se puede recurrir al proceso de habeas data. Y fue así, a través de un habeas data, que una madre de familia prosperó en su solicitud con una sentencia favorable del Tribunal Constitucional para acceder al perfil profesional del director del colegio de sus hijos. Un dato que en tiempos de resultados desalentadores en materia educativa, como el obtenido en la prueba PISA, tendría especial relevancia. De hecho, son muy pocos los padres que se interesan por conocer siquiera los resultados de la institución educativa a la que acuden sus hijos en las evaluaciones censales estudiantiles o prueba S. Información que, siendo pública, no es difundida por muchos colegios, pese a ser un factor realmente decisivo en tanto se trata de la medición de la calidad educativa nacional. Siguiendo en la importancia del derecho al acceso a la información, otro es el caso de un ciudadano que pasó las 1001 al tener mal consignado un pequeño dato que te marca la vida. Este señor figuraba en el RENIEC como casado, pero el tema es que era soltero. El camino para cambiar ese simple dato le significó llegar hasta el Tribunal Constitucional a través también de una acción de habeas data. Definiendo los contornos del concepto, en estos dos casos nos damos con la autodeterminación informativa, un derecho fundamental derivado del derecho a la privacidad que se concreta en la facultad de toda persona para ejercer control sobre la información personal que le concierne, contenida en registros públicos o privados. El derecho a la autodeterminación informativa se ve complementado en el plano procesal por el llamado recurso de habeas data. Así que lápiz y papel, porque no solo vale acceder a la información que nos concierne, sino que vale también saber cómo hacerlo. Bueno, y esa es la historia de estos dos procesos de habeas data que llegan hasta el Tribunal Constitucional y sobre los cuales ya hay o ya existe una sentencia, un fallo favorable. Le pedimos que preste atención porque esta situación podría ser el caso también de ustedes, ¿no es así, Felipe? Efectivamente, esto, ¿cómo te va, Rocío? Son dos oportunidades que tiene la gente para conocer sus derechos y en este caso uno muy específico, poco conocido quizá, el de la autodeterminación informativa. Ese es el del ciudadano que quiere que se rectifique este dato en el Registro Nacional de Identidad. Así es una persona que aparece en su DNI con una información que no es exacta y que él busca rectificarla. Él aparece en el DNI como casado cuando en realidad es soltero. A diferencia del otro caso que has visto,
referido a acceso a la información, donde estamos hablando de padres de familia que quieren conocer el perfil profesional de las escuelas donde sus hijos estudian. Por un lado busco rectificar una información, pero por otro lado busco acceder a ella. Ya, pero digamos que los dos entran dentro de esta autodeterminación informativa. ¿Sí sería el nombre legal para iniciar estos procesos? Efectivamente, es un derecho que nos compete a todos y que nos permite tener el control de la información que consta en los registros que se fabrican para tal propósito. Por ejemplo, si cualquiera de los dos tenemos alguna deuda, que no sea el caso, por ejemplo con Infocorp, nosotros podríamos tener todo el derecho para que una vez cancelada esa deuda, en ese registro aparezca esta como extinguida, dado que ya la pagamos. Entonces tenemos el derecho a rectificar una información, por ejemplo como un deudor moroso, si es que ya hubiéramos cancelado la obligación, o como los casos que hemos visto, en el cual un señor que es soltero, que nunca se casó, que no hay prueba de que se casó, y sin embargo aparece como casado en el DNI. Claro, ¿y cómo demuestras la soltería? No hay registro ni certificado de soltería que yo sepa, por lo menos. Claro, hay un proceso que se llama declaración de soltería, pero no hay efectivamente una constatación. La única constatación sería la demostración en el DNI de que eres soltero. Lo que tú puedes probar es que eres casado y para eso tienes la partida de matrimonio, donde has inscrito esa modificación de tu estado civil. Lo otro es una especie de prueba diabólica, ¿no? ¿Cómo puedo probar que soy soltero? Yeah. Eso es más difícil. Ambos casos que llegan al TC a través de estos habeas data pueden estar dentro de esta autodeterminación informativa, para que quede clarísimo. Así es, es un derecho que nos permite tener el gobierno de la información que se genere respecto de nosotros, ¿no? Y si esa información no es fidedigna, no es exacta, tenemos todo el derecho para apelar, en este caso mediante un procedimiento que se denomina habeas data, y se puede recurrir ante el Poder Judicial primero, y si este no nos da la razón, queda siempre el Tribunal Constitucional para, en última instancia, pronunciarse sobre este caso. Muy bien, Felipe, quedó clarísimo. Nos vamos a la pausa, pero regresamos con estos dos casos aquí en Tus Derechos. Volvemos. Estamos ya de regreso en Tus Derechos, esta mañana conversando acerca del acceso a la información que nos concierne, que nos es de interés. Hablábamos en un inicio respecto de la acción de habeas data de esta señora, madre de familia, que tuvo que iniciar para conocer el perfil profesional de las personas que educan a sus hijos, a su familia. Nos acompaña para ver un poco y explicarnos, ampliar este tema, Leonardo Piscoya, profesor de la carrera de Educación y Gestión del Aprendizaje de la UPC. Leonardo, muchas gracias, buenos días. ¿Y por qué es tan difícil acceder a estos temas que debieran, no sé, me parece, estar un poco más al servicio de las personas que llevamos a los niños al colegio? ¿Por qué es tan difícil? Yo creo que hay un tema ahí que tiene que ver con las concepciones que solemos tener respecto a qué cosa es público y qué cosa es privado. A ver. ¿No? Y en el espacio educativo además es un tema especialmente sensible, porque muchas veces asumimos que las personas que trabajamos en instituciones educativas somos personajes en los que toda la información que respecta a nosotros es completamente privada, ¿no? Y hay algunos aspectos que no necesariamente son privados porque sí son de interés y tienen que ver con la posibilidad de que terceros salgan afectados, ¿no? Y en el caso de la sentencia, a mí lo que me parece interesante es justamente el tema de que si uno tiene derecho reconocido además de participar de cómo toma decisiones respecto a la educación de sus hijos, entonces uno tiene derecho también a tener información respecto a por quién optar, por quién no optar, qué tipo de colegio, quién trabaja en el colegio, qué tipo de formación tiene para poder decidir de manera más seria, de manera un poco más completa, ¿no? Claro, de hecho hay colegios ya que tienen en aras de la transparencia en su portal web información hasta de las personas que laboran en limpieza, nombres completos y algunos perfiles profesionales también, pero ¿por qué no acceder así de fácil a esta información? Yo creo que es una práctica que se ha hecho más común incluso en los colegios privados que en los públicos. En los privados creo que por el tema también de esta lógica que a veces no me convence del todo de que como se está ofreciendo un servicio y el estudiante es un cliente, entonces tiene más derecho a acceder a información, ¿no?
pero que creo que en el caso de la escuela pública sí tiene que ver con el derecho a que si se reconoce que uno tiene la posibilidad de poder decir, yo necesito saber quién va a educar a mi hijo. Porque aunque yo no haga un pago directo en términos de lo que es una pensión escolar como en un colegio privado, yo finalmente estoy pagando a través de mis impuestos por esta educación pública. Y lo que necesito es asegurarme de que efectivamente quien dirige la escuela o quienes trabajan en la escuela sean las personas profesionalmente idóneas para eso, e incluso creo que en algunos casos no solo profesionalmente, sino también que tengan algún tipo de historial que a mí me asegure que mis hijos están seguros en ese espacio, ¿no? Y en esa medida la sentencia del tribunal dice que aunque se pudiera sospechar en algún momento de una leve intromisión en la privacidad de la persona, en realidad el interés general es mayor que lo que sucede en mi intención de poder decir, no, yo no quiero que sepan dónde estudié, qué tipo de desempeño he tenido, cómo son mis evaluaciones, sino que yo necesito saber esa información, ¿no? Y creo que cualquier padre se preguntaría, ¿será que esos son los profesores adecuados? ¿Será que han estudiado lo que tienen que estudiar? ¿Será que este director va a poder manejar las situaciones que tiene que enfrentar dentro de su trabajo como director? Pero bueno, de momento es solo jurisprudencia, ¿no? No se va a hacer ninguna acción en ese sentido, pero ya conociendo tú la sentencia y como docente y tu experiencia en el campo, ¿te parece que podría ser una iniciativa de los colegios públicos que brinden esta información sin necesidad de que se les obligue o se les indique esto? Yo creo que por una cuestión de transparencia respecto a quienes están educando, es una buena idea y debería ser parte de la iniciativa, porque en este caso se trata de haber pedido en reiteradas oportunidades tener acceso a información, ¿no? Y lo que suele suceder cuando uno no da información es que comienza lo que decimos criollamente mecer a la persona, ¿no? Se le dice, te doy el correo para que te comuniques, te doy una entrevista con la persona, puedes hacerle la pregunta directa, pero siendo la carrera magisterial una carrera en la cual uno además tiene un escalafón, uno tiene información que tiene una ficha personal, los ciudadanos tenemos derecho a conocer esa información de esas fichas personales, que no son además sobre datos de la vida privada, son datos sobre la formación profesional. Entonces, esa información sí es importante porque yo necesito saber, esta persona que va a educar a mi hijo, si yo quiero decidir si este colegio es el que conviene, tengo que saber algunos criterios mínimos. ¿En qué manos lo voy a dejar? Sí, porque no estamos hablando de que vamos a dejar un objeto en un espacio, lo que estamos dejando son personas que necesitan un marco en el cual se asegure que sus derechos sean respetados, que no sean vulnerados ellos en su integridad, que además la persona que los va a educar y los va a atender tenga la formación adecuada para ello. O sea, ser profesor no es una tarea que a mí se me ocurre de un día para el otro, yo necesito una formación específica. Así como al médico se le exige una formación específica para atender, o lo mismo a un psicólogo o a un abogado, el maestro también recibe una formación que tiene que ver con cómo gestiono los procesos de aprendizaje, cómo hago para que esta persona se sienta a gusto en este espacio, para que crezca, para que se desarrolle de manera completa. Y no hay nada mejor que la información sobre esa persona y su formación para poderlo verificar. Sobre todo ahora en momentos que incluso hasta el bullying ha escalado a unos límites que ya han tenido que ver con una campaña nacional sobre la no violencia escolar y tal. ¿No te parece que sería lo mejor hasta saludable que la iniciativa sea de la misma docencia, que este tipo de información esté un poco expuesta a los padres de familia? Claro, ahí hay un tema además de que las formas de violencia escolar normalmente las asumimos con violencia física o con violencia psicológica entre estudiantes, ¿no? Y muchas veces la misma escuela también puede tener formas de violencia de las que no es consciente, ¿no? Que tienen que ver con, por ejemplo, asumir que porque yo tengo una formación profesional diferente, el que es el usuario de la escuela, que puede ser el padre o puede ser el estudiante, no sabe y entonces no merece que yo le dé información. Que es una forma de violencia simbólica en el fondo, ¿no? Porque yo lo que le estoy diciendo es, como tú eres alguien que no entiende, no sabe, entonces no mereces acceder a esto. Y la escuela, una de las cosas que puede hacer para poder romper con ese ciclo de violencia es decir, mira, esta es la información que tú necesitas y trabajemos de manera coordinada, trabajemos juntos, porque estamos educando a una persona que a mí me interesa y que a ti también te interesa. Claro, sobre todo porque es información útil, ¿no? Como, por ejemplo, hace no mucho han sido
las evaluaciones censales de los estudiantes, y ese tipo de información no solo no es difundido, sino que no se da como un factor de toma de decisiones para los padres de familia. Un padre de familia a lo mejor pues se fija que el colegio que tenga una buena infraestructura, que a lo mejor tenga pues una pensión dable a sus recursos, pero no estamos apuntando a calidad educativa porque no se nos brinda esa información, ni siquiera se conversa. ¿Por qué se guardan esos datos? Yo creo que ahí hay un tema también de que la escuela tiene que definir de manera clara qué cosa es calidad en educación, ¿no? Porque para algunos padres la calidad en la escuela, la calidad de la educación, está vinculada a cómo es la infraestructura, quiénes son las personas que enseñan, qué tan actualizado es el material, ¿no? Y la calidad pasa por otros procesos que también tienen que ver con los tipos de relación que se establecen entre los adultos dentro de la institución, la manera en la que se articula el trabajo con la familia y se responde también a sus expectativas, la manera en la que además el profesor se desempeña, porque el dato solo de la formación profesional no asegura que los desempeños del maestro sean los mejores. Pero esa transparencia respecto a qué cosas están logrando los estudiantes, qué cosas están aprendiendo, qué cosas saben hacer que no sabían hacer cuando llegaron a la escuela, y además qué repercusión tiene esta escuela sobre el espacio en el cual viven, creo que es un dato que les da más criterios a los padres para decir, esta escuela me conviene, esta escuela va a permitir que mi hijo realmente pueda madurar, pueda crecer, pueda aprender, pueda estar preparado para otras cosas. El acceso a la información como cambio de actitud, no datos personales, pero sí perfil profesional y datos sobre calidad educativa, resultados del propio colegio en estas evaluaciones censales. Muchas gracias, Leonardo, por haber estado con nosotros esta mañana. Nosotros nos vamos a la pausa, pero seguimos en Tus Derechos esta mañana conversando sobre el acceso a la información que nos interesa, que nos concierne. Regresamos. Buenos días, seguimos con el programa Tus Derechos y ahora nos acompaña el doctor Ronald Cárdenas Crens, quien es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Femenina El Sagrado Corazón. Muchas gracias, Ronald, por acompañarnos en esta oportunidad, de la cual va a ser propicia para hablar de un tema muy interesante ligado con un caso específico que el Tribunal Constitucional ha visto y está relacionado al señor Julio Tito, que venía de Puno, y cuyo DNI aparecía como casado cuando en realidad el señor era soltero. ¿El DNI tiene mayor utilidad que el solamente precisar el estado civil de una persona o podría justificar algún otro tipo de información que determine que una persona tenga derecho a que se rectifique una información que no sea fidedigna? A ver, el DNI es en primer lugar documento oficial de identidad, ¿no? Ahora, hay algunas cosas del DNI que no corresponden exactamente a la realidad. Por ejemplo, el domicilio. Según el Código Civil, el domicilio se fija según el lugar de residencia habitual. Uno pone en su DNI otro domicilio, que será para fines electorales, pero legalmente el domicilio es donde uno reside. Sin embargo, hay una serie de actos para los cuales es fundamental el DNI. Por ejemplo, para efectos de contratos, para disponer de bienes, es importante determinar si uno es casado o no. Pero no solamente para eso. Por ejemplo, si se muere una persona, y hay discusión sobre dónde enterrarlo, cómo enterrarlo, si lo creman o no, el Código Civil señala un orden de quién decide de los familiares, que empieza por el cónyuge. Otra cosa importante con el DNI es también el tema de la cesión de órganos. De hecho, una persona se muere, se supone que sobre la base del DNI debe aceptarse cumplir con la voluntad de la persona para disponer o no sus órganos. Entonces, ahí es fundamental. Es así que en el DNI aparece si uno quiere o no. Así es, ahí está si uno quiere o no quiere donar. Ahora, en la práctica pasa a veces que la familia se opone, pero en realidad, si una persona en su DNI dijo que sí, es sí, y si dijo que no, es no. Eso, entre otros efectos, para que es importante un DNI, ¿no? De acuerdo. Y justamente en el caso que nos concierne, estamos hablando de un señor que recurre a la justicia constitucional porque siendo él soltero, declarando ser él soltero, aparece en el DNI como casado. Y entonces aquí tenemos a un señor que se acerca a la ventanilla de un banco y le exigen la autorización previa de la supuesta cónyuge, y la cónyuge, según él, no existe. Entonces él interpone un habeas data, y este habeas data finalmente llega al Tribunal Constitucional y el tribunal se pronuncia.
Cuando emite sentencia el tribunal, hace referencia a cómo se acredita el estado civil de una persona. Sobre el particular, ¿qué reflexión le merece, doctor, esta sentencia? Toda persona tiene derecho a la identidad, ¿no? Que es un derecho que aparece reconocido por primera vez, al menos de manera formal, en la Constitución de 1993. Y el estado civil es parte de la identidad de una persona. En este caso, pues lo que hay aparentemente de lo que se conoce es una discordancia entre la realidad y lo que dice el registro. Ahora, es cierto que hay muchas cosas en el derecho en donde no se privilegia la verdad. Por ejemplo, se presume que todo el mundo conoce lo que está inscrito en registros públicos y eso es una gran mentira. Se presume que todo el mundo conoce las leyes y eso es una gran mentira. Se presume que todo el mundo conoce los edictos que se publican en el peruano y es mentira. Existe la presunción pateris que dice que todo hijo nacido entre matrimonio es del marido y eso muchas veces es mentira. Sin embargo, en estos casos hay una razón jurídica que lo explica, que sería muy largo enunciarlo aquí, pero hay razones que lo justifican. En este caso no. Es un error al que de repente el registro fue inducido por el ciudadano, pero finalmente es un error de que el propio Estado es consciente y entonces el Estado tiene que rectificar ese error administrativo porque está afectando derechos fundamentales de la persona, además que ella misma está reclamando, ¿no? Claro, para que lo conozcan los televidentes, es una persona que, según la RENIEC, declaró en algún momento que era casado. Sin embargo, la normatividad vigente establece que para demostrar que uno es casado tiene que haber una prueba, ya sea la partida de inscripción, y no basta la simple declaración de que alguien es casado, porque esto genera una serie de efectos que perjudican a un entorno que está vinculado con la persona. Claro, por ejemplo, uno va a sacar su pasaporte y uno dice casado y dice, ¿dónde está la partida? No basta la simple declaración por la relevancia que esto tiene, ¿no? Para efectos administrativos, efectos de disposición de bienes, efectos sucesorios, efectos familiares, ¿no? Entonces es fundamental que esa información sea la correcta, ¿no? Sin duda. Y además hay otro argumento que me parecía interesante contrastarlo. RENIEC se escuda también en una circunstancia que tiene que ver con la realidad, y es que RENIEC ha recibido muchos registros de las municipalidades distritales y la verdad es que hay mucha información que probablemente no esté actualizada. ¿Y cómo entonces reaccionar frente a probablemente una falta de organización del propio Estado? En realidad pasa lo siguiente. Los registros civiles han estado tradicionalmente a cargo de las municipalidades. Cuando se crea el RENIEC se dice que progresivamente irá asumiendo los registros civiles. Entonces, hace unos años RENIEC dice, ya estoy en condiciones, pero no los podía asumir de golpe. Y lo sigue asumiendo poco a poco. Y todavía no termina porque es un trabajo descomunal. Entonces, en este caso, pareciera ser que RENIEC, para entender la posición de RENIEC, porque tampoco es una posición absurda, tiene cierto sentido, parece que RENIEC ha pensado, este señor dijo alguna vez que era casado. De repente es casado y ahora quiere hacerse el soltero. Entonces RENIEC dice, mejor esperemos a ver si por ahí en el camino sale que el señor es casado. Pero acá hay una cosa que es la presunción de inocencia, el principio de buena fe, y entonces si el señor dice que es soltero, debemos suponer que es soltero. Ahora, si en el camino se demuestra que el señor mintió, obviamente RENIEC, como lo ha hecho en otros casos, tiene expeditas las vías hasta penales para abrir a este señor el proceso y darle pues todo el castigo que la ley dispone. Y en eso precisamente el tribunal fue muy cuidadoso porque atendiendo al principio de previsión de consecuencias, porque claro, uno no está en una burbuja y por lo tanto no puede estar desentendido de la realidad, se pone en el caso que RENIEC encuentre una documentación que no ha presentado en el expediente. Y para eso da un plazo, ya no solo a RENIEC, porque a RENIEC le permite que entregue información que desbarate el caso, sino inclusive amplía la protección y le da 3 meses a la ciudadanía para que si alguien se entera de que en realidad el señor estuvo efectivamente casado, pueda acudir ante la justicia y presentar la partida correspondiente que acredite que está casado, ¿no? Esta figura de lo que el tribunal le ha llamado la vacatio sentencia, ¿cómo la evalúa? Creo que es interesante la solución que da aquí el tribunal, efectivamente con mucha prudencia. Domingo García Belaúnde menciona los criterios generales de interpretación constitucional, entre otros, la previsión de consecuencias y la preferencia por los derechos humanos. En este caso el ciudadano está alegando un derecho humano.
Y el tribunal está considerando también la previsión de consecuencias, pensando en la posibilidad de que de repente este señor, que alguna vez dijo a René que era casado, de repente efectivamente sí es casado. Y da un tiempo que sería prudencial, ¿no?, para que pudieran aparecer de repente algunas personas que dijeran este señor efectivamente es casado, ¿no? Naturalmente que el tiempo va a ser siempre relativo, pero en todo caso es importante aquí esta preocupación del tribunal, acogiendo de alguna manera también el sentido seguramente de la opinión de René, para dar un plazo adecuado para esperar cualquier circunstancia que pudiera pues revelar una situación distinta a la que aparentemente es, ¿no? Pero es un tiempo corto además, y también tiene razón que sea corto, porque si no el derecho del pobre ciudadano se vería pues afectado, ¿no? Porque darían la razón, pero espérese un año, ¿no? No tenía mucho sentido, ¿no? Una justicia que no es oportuna, no es justicia. Totalmente cierto. Tan es así que hasta se han publicado edictos de circulación nacional para que las personas interesadas puedan válidamente recurrir ante la justicia y hacer valer sus derechos. Y en esa línea de publicidad hasta este programa sirve, porque si hubiese alguna persona interesada, en el caso relacionado a don Julio Tito, pues podría válidamente acudir ante los órganos de justicia y hacer valer su derecho. Muchas gracias, doctor Cárdenas. Con mucho gusto. Encantado. Ha sido un grato placer tenerlo en Tus Derechos, y seguimos con las frases del programa. Uno está pagando a través de sus impuestos por formación pública y necesito asegurarme de quienes trabajan en la escuela son personas profesionalmente idóneas para eso. Los ciudadanos tenemos derecho a conocer esa información de las fichas personales, que no son datos de la vida privada, sino de la formación profesional. El Estado tiene que rectificar ese error administrativo, porque está afectando derechos fundamentales de la persona. En este caso, el ciudadano está alegando un derecho humano, una justicia que no es oportuna, no es justicia. Lo importante no solo es saber qué queremos obtener, sino también cómo obtenerlo. Casos que podrían ser bien los suyos y que ya tienen jurisprudencia favorable aquí en el Tribunal Constitucional. Nos vamos como siempre recordándoles que cualquier comentario, sugerencia que pueda ser tema de este programa nos lo pueden hacer llegar a nuestras cuentas en las redes sociales. Continúe en TV Perú, mucho más que ver.